Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a nuestro video. El día de hoy vamos a hablar de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, Martin Heidegger. Ahora, ¿quién fue Heidegger? Bien, fue un filósofo alemán, nacido en 1889, fallecido en 1976. Estudió teología católica y desarrolló una filosofía innovadora para la época, influyendo en campos como la literatura, el arte, la política, etc. También fue discípulo de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, la cual era un intento de renovación de la filosofía que intentaba describir el sentido del mundo para nosotros. Además, es considerado uno de los protagonistas de la filosofía contemporánea. Tuvo una influencia en la filosofía existencialista del siglo XX, la cual se centraba en el análisis de la condición humana, temas como la libertad, emociones o el significado de la vida. A pesar de esto, Heidegger no es considerado un filósofo existencialista, ya que se centró principalmente en el estudio del ser en general, y no solamente en el humano, es decir, era más metafísico que existencialista. Bien, hablemos de ciertos temas que él trató. Él dijo que la filosofía no debe limitarse, el ser tiene una gran cantidad de facetas, que deben ser pensadas desde el inicio, existencia y final del ser, es decir, que el ser puede ser estudiado desde diferentes puntos de vista, ya sea físico, social, político, etc. Y por tanto, la filosofía no puede quedarse en el estudio de una sola cosa, ya que estudia al ser en general. Por esta razón, Heidegger tampoco acepta concepciones que pongan a la filosofía por debajo de otras ciencias particulares, ya que demuestra que la filosofía es superior a la ciencia y define sus diferencias. La filosofía se encarga de la investigación del ser y del siendo, es decir, estudia al ser en general y al ser que se está haciendo en este momento en el tiempo, mientras que la ciencia estudia al siendo, es decir, al humano y no estudia al ser en general. Básicamente, la principal diferencia entre la filosofía y la ciencia es el campo de estudio de cada uno. Otra de sus principales temas es el Dasein, en español, existencia, lo que es la realidad humana, el estar siendo, el cual es más importante sobre los demás entes o seres. Dentro de este tema se encuentra la existencia auténtica e inauténtica. La existencia inauténtica consiste en entretenerse con cosas de la vida, es decir, llevar una vida pasajera, guiada por las relaciones sociales, los placeres estéticos, amigos, etc. Mientras que la existencia auténtica es el vivir consciente de la fragilidad de existir, o sea, vivir preguntándote el porqué de la existencia, por qué estamos aquí y ser consciente de todo lo que eres, el fin, la muerte, todo. Heidegger es considerado el filósofo más importante de la filosofía contemporánea, y que él sea el más importante del siglo XX es absurdo negarlo. La importancia de Ser y Tiempo es que es un libro existencial. Heidegger toma al hombre como Dasein, que es el ser que está ahí y existe y excluye en este momento al conocimiento. O sea, no hay sujeto y objeto, ya que el Dasein es el hombre existencial, el cual se asusta, el cual muere. Es decir, Heidegger saca todo a partir del Dasein y vuelve a poner la temática en la teoría del ser y formula una pregunta, la cual es: ¿por qué hay algo y no más bien nada? Pero si hay algo, y esto es el ser. Lo que Heidegger dice es que la filosofía tiene que preguntarse por el ser, y que es el hombre, y a su vez el Dasein. Muy bien, pues sus seguidores dicen que existen dos Heideggers: el que se pregunta sobre el ser, lo que cuestiona todo esto, y el que se pregunta por qué el ente humano olvida al ser. Pues bien, este segundo dice que el hombre olvida al ser para consagrarse al dominio de los entes, que es decir, al dominio de las cosas materiales. Y esto es algo muy común hoy en día, pues ya no vemos a nadie preguntarse por el ser. Y es más, si no quieres llamarlo ser, puedes decirle Dios, por ejemplo.
Ya nadie le vio la cara al ser de Heidegger, como nadie le vio la cara a la divinidad que constituye este mundo. La sociedad ha olvidado lo trascendente y se concentra en el dominio de lo material, y que el hombre se pierde ahí y olvida todo. Pues, un dato más. Se dice que Heidegger rompe la epistemología de la filosofía moderna. Epistemología que es el estudio del conocimiento para aquellos que no sepan. Con base en esto, Heidegger dejó de lado el estudio del conocimiento y se fijó solamente en el estudio del ser. Por tanto, rompió la corriente epistemológica que venía desde Descartes con el comienzo de la época moderna. El pensamiento de Heidegger suele entenderse separado en dos periodos distintos, cuya ruptura se encontraría en el viraje o cambio de ideas. Por eso es habitual hablar de dos etapas o momentos en su pensamiento. En la primera etapa, se concluye que el sentido del ser es íntimamente dependiente del tiempo. Por esto, podemos considerar a la primera etapa marcada como una búsqueda del ser en el tiempo. El segundo pensamiento, en el que, como el propio autor señala, concibe su pensamiento como el desarrollo de una historia del ser y su objetivo fundamental radica en la comprensión de los vínculos entre los desarrollos de la cuestión del ser en la filosofía y el ser de Occidente, es decir, volvió a los inicios de Grecia. En este sentido, puede ser comprendido el cambio de ideas que se produce en su filosofía. El primer periodo viene marcado por su obra El ser y el tiempo, obra que pretendía abordar la pregunta por el sentido del ser. En la segunda etapa de su pensamiento, cuyos primeros síntomas se perciben en su texto, La esencia de la verdad, el filósofo estudia la historia de la metafísica como el proceso de olvido del ser desde Platón. Bien, en Ser y Tiempo, a pesar de ser una obra incompleta, Heidegger plantea las ideas principales de su pensamiento. El autor comienza con la idea de que la tarea de la filosofía es determinar completamente el sentido del ser, no el de los entes, refiriéndose por ser a aquello que coloca y mantiene a los entes en su lugar. Según Heidegger, el hombre es un ente abierto al ser porque mantiene una relación de copertenencia con él. La forma de ser del hombre es el ser ahí, es decir, el hombre puede actuar como mediador entre el ser, la existencia, y se ha definido al ser ahí como el ser en el mundo, o estar en el mundo. A partir de esta estructura parte la analítica existencial del Dasein, que en la obra Ser y Tiempo juega el papel de ontología fundamental. Para aquellos que no sepan, la ontología es una parte de la metafísica y que estudia al ser en general y sus propiedades. Bueno, además, según Heidegger, el ser del hombre se define por su relación con el mundo. Esta relación no consiste en una relación entre sujeto y objeto, sino que es propia de la existencia. Es decir, el ser del hombre no se explica mediante cuestiones materiales, sino mediante el hecho de estar en el mundo como tal. Planteando la idea de Wesen como ser en el mundo, encontramos su fundamento ontológico en el cuidado o cura. Estas categorías le sirven para comprender por dónde pasa la diferencia entre una vida auténtica, es la que reconoce la imposibilidad de dominar su fundamento en el ser, y una vida no auténtica que genera impropiedad en el ser, olvidando el nombre tomado por el ente explícito. La dimensión temporal del ser y la dimensión temporal del hombre, tomadas como proyecto del ser ahí, enfrentamiento a la muerte, sería el otro gran olvido de la filosofía clásica, ya que el esfuerzo de Heidegger por pensar el ser como relación de los entes en el tiempo está en la base del posterior movimiento hermenéutico, definiendo hermenéutica como la destrucción de aquellas interpretaciones impropias del ser. Según Heidegger, la hermenéutica es la tarea de la verdadera investigación filosófica como el inicio del Occidente en su pureza ontológica, para cuyo fin se debe transformar la intencionalidad fenomenológica en cura con el objetivo de descubrir la verdadera razón de cuidado en el ser en cuanto producido. Bueno, vamos a entrar en contexto. En 1933, Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania.
Para este mismo año, Heidegger será nombrado rector de la Universidad de Friburgo. Ahora, ¿era Martin Heidegger nazi? Pues la respuesta a esto es sí. Esto es muy notable en su discurso del rectorado de la universidad y en algunos actos y planteamientos posteriores. Heidegger apoyaba principalmente a la subdivisión de la milicia nazi, los SA, también llamados camisas pardas. Cuando dio su discurso del rectorado de la Universidad de Friburgo, realiza cierta referencia hacia este grupo. El discurso empieza hablando acerca de los estudiantes y continúa con la parte conceptual, en la que se remite a los griegos, diciendo que ellos son el inicio y que todavía los ancestros se encuentran mirando a Alemania, como la continuación de su legado. De ahí su frase, el inicio es aún. Finalmente termina el discurso con una frase un poco fuerte para la época, la cual atribuye a Platón. Esta es, todo lo grande está en medio de la tormenta, refiriéndose por tormenta a la guerra. Aunque Heidegger negaba su conocimiento acerca del nazismo, de campos de concentración, entre otros, se hace evidente de que esto es falso, ya que en menos de un año después del discurso de las camisas pardas, realizan un plan para convertir el nacionalsocialismo al socialismo. Al enterarse de esto, Hitler decide solucionarlo de su forma habitual, dando órdenes a sus tropas y comenzando un acto conocido como la Noche de los Cuchillos Largos, un periodo de 4 días en el que fueron asesinados la mayoría de los miembros de los camisas pardas. Casualmente, Heidegger había renunciado a su rectorado días antes de aquella noche. Poco tiempo después de que Hitler había anunciado el exterminio de los camisas pardas estaba pronto. ¿Coincidencia? Ustedes dirán. Bien, ahora que sabemos que Heidegger tenía vínculos nazis, ¿afectó esto algo en su filosofía? La respuesta es que, en parte. En 1935 realizó una obra llamada Introducción a la Metafísica, en la cual colocaba a Alemania como un centro principal, ya que decía que los estadounidenses estaban muy llevados por lo que es la existencia inauténtica, ya que solo se fijaban en lo material, y colocaba a los rusos como aquellos que estudiaban al ser en cuanto al siendo y no al ser en general, dejando a Alemania como los sucesores de la filosofía griega, aquellos con existencia auténtica y por tanto superiores a los demás, un pensamiento que en realidad es netamente nacionalsocialista. Este video fue presentado por Juan Camilo Egas, Esteban Silva, Juan Camilo Yules y Juan Esteban Betancourt. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima.